Cada cristiano, hermanos, tiene un testimonio. El testimonio es la historia de conversión hacia Jesucristo. Todos los cristianos tienen un testimonio. El testimonio incluye cómo era nuestra vida antes de Jesucristo, antes de conocer a Jesucristo. Incluye cómo es que llegamos a conocer a Jesucristo y también cómo es nuestra vida ahora que conocemos a Jesucristo. Eso podríamos decir es el testimonio. Y por experiencia sabemos que no todas las personas escuchan o creen nuestro testimonio. Cuando tú testificas realmente estás hablando acerca de lo que Cristo hizo en tu vida, pero pues sabemos que mucha gente ni le importa nuestro testimonio, ni siquiera se arrepienten, obviamente, pero gracias a Dios algunas personas sí escuchan tu historia, de quién eras tú, qué sucedió y ahora mira lo que eres, qué sucedió, quién cambió tu vida. Y estas personas que ponen atención a nuestros testimonios, muchos de ellos se convierten al Evangelio y prácticamente es un alma más que deja de ir camino a la condenación eterna y es salva, es decir, ahora es hecha una persona santa que puede vivir su vida para la gloria de Dios. En Hechos capítulo 22, si ustedes tienen su Biblia, Hechos capítulo 22, recuerdan que el apóstol Pablo prácticamente dio su testimonio de conversión al Evangelio ante una multitud de gente judía, eran judíos religiosos. Y recuerdan, si ustedes ven ahí, hermanos, en el capítulo 22, versículo 3, dice el apóstol Pablo: yo soy judío, nacido en tal lugar, etcétera, etcétera. Y el versículo 4 dice: yo perseguía este camino hasta la muerte, o sea, odiaba a los cristianos. Y versículo 6, pero aconteció que yendo yo cerca de, o sea, da todo, hermanos, cómo que fue lo que sucedió. Y recuerdan que cuando llegó al versículo 20, donde dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, dice el apóstol Pablo, tu testigo, dice: yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y yo agarraba las ropas de los que mataban a Esteban. Esteban era, recuerdan, Hechos 6, uno de los diáconos, uno de los servidores de la iglesia, pero de buen testimonio. Lo odiaron porque aun cuando dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios, les dio rabia y lo apedrearon, y lo mataron a pedradas. Pero ahí estaba parado Saulo, que ahora era cristiano, hermanos. Cuando llegó en el versículo 21 del capítulo 22, dijo que Jesucristo le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vean lo que dice el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Es decir, mátenlo. Les dio rabia de que el Cristo vivo que predicaba el apóstol Pablo también lo haya enviado a los perros, a los asquerosos gentiles, a los paganos, es decir, ustedes y yo, porque ellos eran el pueblo de Dios escogido. Todo el resto de las naciones eran hermanos asquerosos, inmundos, y no creían que Dios pudiera amar a alguien como tú, alguien como yo, como los gentiles. Les dio mucho coraje. Y miren, del versículo 22, voy a leer, dice: cuando le oyeron estas palabras, se enojaron, dijeron: mátelo. Y versículo 23, y como ellos gritaban y arrejaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Imagínense esta escena. Imagínense, ellos agarraban polvo y lo tiraban, era como, me imagino que un toro, un toro soplando y rasgando, bien enfurecido. Dice la escritura: mandó el tribuno, o sea, la policía, podríamos decir, de los romanos, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza. Y miren lo que hizo el tribuno: ordenó
que fuese examinado el apóstol Pablo con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y el apóstol Pablo dijo: sí. Respondió el tribuno y dice: yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Y Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vean, una vez más, Satanás tratando de callar el mensaje del evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes han estado aquí, hermanos, hermanas, desde que empezamos con Hechos capítulo 1. Creo varios de ustedes, porque esto es cada primer domingo del mes, hemos estado predicando por años, creo literalmente, Hechos, el libro de los Hechos. Pero ¿se han dado cuenta la historia del cristianismo? ¿Se han dado cuenta lo que vivieron nuestros hermanos? ¿Y se han dado cuenta cómo Satanás continuamente está tratando de callar el mensaje del evangelio? Hasta la fecha el diablo hace exactamente lo mismo. Pero vean aquí, una vez más, Satanás tratando de callar el mensaje del evangelio, hermanos. ¿Qué medio usó aquí Satanás? Gente religiosa, los judíos, y el gobierno romano. Eso es lo que usó. Vean, el oficial romano, el tribuno. Qué interesante, hermanos. Dice que ordenó que lo agarraran a golpes para saber por qué la gente estaba enojada contra él. ¿Cómo les parece eso, hermano? ¿Por qué no van a la gente y le preguntan: a ver, cállense y dígame qué hizo este hombre? Sino lo agarran a golpe para que confiese. ¿Les parece algo conocido así, hermanos, en nuestro sistema, verdad? Yo soy de México, pero creo Centroamérica es algo que pues prácticamente no ha cambiado en algunos países, porque en realidad golpean a la persona detenida hasta que acepte su culpa, o hasta que diga: está bien, sí, yo lo hice, ¿cierto? A golpes, hermano. Eso es lo que hicieron las autoridades del gobierno romano. Pero notemos cómo responde el apóstol Pablo ante esta situación. El apóstol Pablo no se quedó simplemente callado recibiendo los azotes, ¿cierto? El Hijo de Dios, siervo de Dios, apeló a algo. ¿A qué cosa apeló? ¿Qué cosa mencionó el apóstol Pablo, hermanos? Sus derechos como ciudadano romano. Como ciudadano, vean el versículo 25, les es permitido, les es legal azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado. O sea, el Hijo de Dios aquí, el mismo apóstol Pablo, está apelando a sus derechos como ciudadano romano. El comentarista Allison dice que había al menos 3 maneras en que la gente podía obtener la ciudadanía romana. Una era por nacimiento de padres ciudadanos. Es decir, si los papás eran ciudadanos romanos, los hijos de esos ciudadanos eran considerados ciudadanos romanos. Esa era una manera. Otra manera es que recompensaban a la persona por haber prestado servicios al Estado. Es decir, si tal vez fue al ejército, si peleó por el gobierno romano, entonces también le concedían la ciudadanía romana, la cual era súper deseada y codiciada. Y la otra manera era por dinero. O sea, se tenían que, decimos los mexicanos, mochar, se tenían que mochar, y era bastante, por una suma grande de dinero, adquirían la ciudadanía romana. El mismo comentarista Allison dice que había penas o castigos muy severos para quien se atrevía a azotar a un ciudadano romano.
No podían atreverse a hacer eso, mucho menos sin haberlo llevado a juicio, no lo podían hacer. ¡Qué privilegio, hermanos! Entonces era una ciudadanía romana. Y el apóstol Pablo estaba consciente de eso y apeló a su derecho legal en esta tierra, aun siendo hijo de Dios. Entonces usó su ciudadanía romana como defensa. El versículo 29, hermano, hasta el tribuno se asustó. El versículo 29 dice, así que luego se apartaron de él, lo que le estaban dando tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Bueno, pensemos en el día de hoy como cristianos, hacemos bien en reclamar los derechos legales que el gobierno nos concede. Recuerdan que el pastor Roberto cree, hermanos, que esos llamados derechos, en verdad, hablando terrenalmente, pero son privilegios que Dios concede a seres humanos aquí en la tierra. Y creo que esa perspectiva de mirar los derechos usando el término legal, pero como hijos de Dios decimos, son privilegios que Dios nos da. ¿Recuerdan que hablé de eso, hermanos? Cuando decimos, es mi derecho, como que la actitud es, pues son mi derecho y lo voy a demandar. Cuando decimos son privilegios que Dios me da, sí tratamos de defender eso, pero la actitud es muy diferente. Es de gratitud, ¿cierto?, al Señor. Entonces vean, no es pecado ir a las cortes para reclamar los derechos que tenemos para no ser abusados o agredidos por nuestra fe en Cristo Jesús. Y gracias al Señor, aquí en este país ustedes saben que hay el derecho de religión. Libertad de religión es un derecho constitucional y no puede realmente nadie quitarnos ese derecho, que otra vez es un gran privilegio para los hijos de Dios. Y al mismo tiempo, también como hijos de Dios, sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios tiene el control de nuestras vidas y que el hecho de reclamar nuestros derechos legales no garantiza que se hará como nosotros deseamos. Esa es la realidad. Hay muchos ejemplos, podríamos dar, de gente que aún con esos derechos, hermanos, se han violado sus derechos que aparecen en la Constitución y de todas maneras han recibido cierto castigo. No hay garantía. Y tiempo atrás les hablaba de hace muchos años, en los 90 realmente, una hermana tuvo un asunto de corte, pero llegó llorando conmigo a la casa diciendo que Dios lo había abandonado. Dios nos abandonó, Dios, y lo repetía, Dios nos abandonó, llorando. Y ya cuando se calmó, supe que fue a una corte y oraron a Dios y estaban 100% seguros de que les iban a hacer justicia, pero el juez les dijo no. Entonces pensó o sintió como que Dios los abandonó. Dios no abandonó a sus hijos, nunca los abandona. Pasa de que estamos viviendo en este mundo y debemos de estar conscientes de que nuestras vidas al final del día le pertenecen a Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo usó su derecho legal, aun cuando el mismo gobierno romano lo tomó y se lo llevó a la cárcel. ¿Cierto, hermano? Entonces, en otras palabras, a partir de este momento, el siervo de Dios, el cristiano, Pablo, está a disposición del imperio romano. Y van a hacer lo que ellos decidan, ¿cierto? Pero al mismo tiempo gozando de ciertos derechos y privilegios, como vamos a ver, y como lo hemos visto también más en el libro de los Hechos. Y nosotros como hijos de Dios o como cristianos, es claro que el día de hoy ver que estamos siendo perseguidos. Estamos siendo perseguidos y atacados por causa de nuestra fe y nuestra afirmación en las verdades de la Biblia. El cristianismo
que los cristianos están siendo atacados y aborrecidos por esa misma razón del apóstol Pablo. Y obviamente la persecución aquí, hermanos, no es como en otros países, ¿cierto? Sobre todo estamos conscientes de la historia del mundo. Son países con el sistema de gobierno capitalista. Comunista, corrijo otra vez. Son países con sistema de gobierno comunista. Cuando escuchamos la palabra comunismo, realmente sabemos que es no Dios y no creer las verdades de Dios. No solamente es no Dios sino creerlas, sino es contra el cristianismo y contra las verdades de la palabra de Dios. Y por eso demos gracias a Dios que este país no es comunista. Gracias al Señor, aunque temblemos, porque como es movimiento, hermano, para callar ultimadamente al cristianismo, se dan cuenta, en el mundo entero, pues se habla de todo, pero el cristianismo es el que se calla. Entonces, al final del día, gracias al Señor porque tenemos un sistema que todavía se permite o tenemos cierta libertad para predicar el evangelio por el sistema de gobierno. Oremos por las organizaciones, oremos por las personas en el gobierno que están prácticamente en la línea de fuego, hermanos, allá donde se hacen decisiones para que el país no vaya hacia un sistema comunista. Dios tiene el control una vez más, pero gracias al Señor por esas organizaciones que están luchando para que todavía aquí en este país tenemos esa paz relativa, esa libertad relativa, porque es prácticamente lo que se está peleando. Dos sistemas de cosmovisión. Por un lado, hermanos, es la manera de pensar del ser humano sin Dios en su vida. Tratan de hacerlo mejor, recuerdan, en el árbol equivocado. Y por otro lado está la cosmovisión basada en la verdad de Dios. ¿Significa que en el gobierno todos los que están a favor de la justicia y la verdad, etcétera, son cristianos? No, no significa eso. Significa que aunque no se den cuenta, esa gente está siguiendo la cosmovisión bíblica, porque siguen la moralidad de su corazón y hay algo dentro del ser humano que se inclina a ver la moralidad, la dirección de la moralidad que lleva este país. Entonces esta gente está en el gobierno, aunque no son cristianos, pero dentro de ellos están peleando por verdades que nosotros sabemos que son bíblicas. Y necesitamos orar por esas personas para que Dios en su gracia pues los use. Hablaba con mi hija y realmente, bueno, pues es nada más para extender el tiempo. El tiempo, ¿entienden? Porque tarde o temprano el Jesucristo va a venir. Y tarde o temprano la Biblia se va a cumplir. La gran tribulación va a suceder en este planeta Tierra. Es una tribulación como nunca antes la ha experimentado la raza humana, ni nunca la experimentará. Es decir, viene el anticristo, un sistema de gobierno no Dios. Eso va a suceder tarde o temprano. Pero yo quisiera que sea más tarde que temprano, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los gobernantes, pues, o sea, apresura esta situación horrible o nos va a dar un poquito más de descanso, no para relajarnos, no para seguir disfrutando durmiendo en nuestros laureles, como dice el dicho, hermano, sino para hablar a la gente acerca del amor de Dios. Para que más gente se arrepienta, para que más seres humanos escapen de la condenación, escapen, hermanos, ya que Cristo murió por la raza humana. Cuando nosotros hablamos, damos nuestro testimonio, invitamos a la gente a recibir a Cristo Jesús, es un alma menos que va a la condenación eterna, es un alma más para la gloria del Señor.
Y un alma más significa, podemos decirlo hablando en términos de ejército, ¿cierto? Un soldado más para la gloria de Dios. Esa nueva alma va a predicar el evangelio y va a dar su testimonio. Entonces, si son 5 personas más que se arrepienten, son 5 personas más que van a hablar para la gloria de Dios y van a compartir su testimonio. No olvidemos orar por las personas o las organizaciones gubernamentales que tratan de proteger no solamente los derechos o los privilegios de los cristianos, hermanos, sino prácticamente derechos del ser humano, que son de acuerdo a la justicia y la verdad de Dios. Diciendo eso, sin embargo, escuchen, estamos conscientes que nuestras vidas están en las manos de Dios. Están bajo el control del Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo, nosotros también en cierto sentido estamos a disposición del gobierno en este país, pero al mismo tiempo gozamos de ciertos derechos y privilegios en este país. Pero al final del día realmente es importante entender eso. Aun cuando hay derechos que podemos pelear y todo, tu vida está bajo el control del Señor. Y eso nos debe de dar paz y tranquilidad para enfrentar lo que venga. Porque si nuestra vida, acuérdense, está en las manos del Señor, entonces lo que tú vivas aquí, sea que por parte del gobierno o no, esa es la voluntad de Dios. Lo vamos a vivir, pero estamos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vean el capítulo 22 del versículo 30. Entonces, el versículo 30 al capítulo 23, versículo 5, lo que sucede a este hombre, nuestro hermano Pablo, está delante del concilio, o el Sanedrín, o es la corte suprema de los judíos. Entonces el versículo 30 dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas el tribuno, hermanos, y mandó venir a los principales sacerdotes y a toda la corte o el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, miren lo que dijo nada más: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hacía más o menos 24 años el apóstol Pablo era miembro de ese concilio. ¿Sabían? El apóstol Pablo pertenecía al Sanedrín hacía ya más o menos 24 años atrás. Era bastante tiempo. Pero él era uno de los que estaban ahí, hermanos, en el Sanedrín. Entonces, el apóstol conocía muy bien el sistema en que funcionaba el Sanedrín o el concilio. Él conocía muy bien la ley de Dios, el apóstol Pablo, y el propósito por el cual el concilio de los judíos enseñaba y trataba de que la ley de Dios se implementaba, el cual era honrar a Jehová Dios por medio de la obediencia a la ley. Eso era lo que hacía el concilio judío. Y ahora, ¿por qué el sumo sacerdote Ananías ordenó que lo golpearan en la boca? ¿Saben que no dice? No dice. Nada más dice el versículo 1 del capítulo 23, que empezó a hablar: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías le dijo: péguenle en la boca, golpéenlo. Y lo golpearon en la boca. Leyendo la historia, hermano, este hombre Ananías era asqueroso, podríamos decir. Era muy
malo en su comportamiento, y era realmente, hermanos, del concilio, era sumo sacerdote del pueblo de Israel. No se nos dice por qué. Comentaristas, hermanos, dice, uno podría pensar de que tal vez le indignó la manera en que Pablo se expresaba de sí mismo, de como una persona buena y temerosa de Dios. No sabemos. El caso es que lo mandó a golpear. El apóstol, conociendo la ley del concilio, confrontó a Ananías. Y los que estaban presentes ahora confrontan al apóstol Pablo. ¿Por qué le respondía así al sumo sacerdote? Qué interesante, hermanos, que el apóstol Pablo dijo, hermano, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Y muchos se preguntan, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? ¿Cómo es posible que no conociera? Si la vestimenta del sumo sacerdote siempre era diferente. Siempre decía, él es el sumo sacerdote. Y también uno se pregunta, hermanos, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo no identificara en esa reunión al sumo sacerdote? Sí, siempre se distinguían. Bueno, algunos piensan que tal vez, como era una reunión extraordinaria, un día antes era un borlote y en la mañana otra vez ya traigan al apóstol Pablo, unos suponen de que tal vez el sumo sacerdote no se vistió sus vestiduras oficiales en las cuales el apóstol Pablo lo pudo haber identificado. Otros dicen que Pablo no veía bien. Ya le están diciendo que no veía y que tal vez dijo, ¿quién será ese señor? El caso es que, bueno, son especulaciones, hermanos. Otros realmente dicen que el apóstol Pablo habló de una manera sarcástica, porque ¿cómo era posible que ese hombre fuera sumo sacerdote? Como decir, realmente no sabía que él, que me está mandando a golpear, realmente es el sumo sacerdote, no sabía que él era. Pero en el versículo 5, hermanos, el apóstol cita el Antiguo Testamento. Entonces no creemos que él haya hablado de una manera sarcástica, sino que realmente él citó las Escrituras con respecto a lo que dice que no debería una persona que teme a Dios tratar o injuriar a un príncipe, en este caso al sumo sacerdote. Sea lo que sea, hermanos, el apóstol, escuchen, reconoce lo que las Escrituras enseñan con respecto al respeto que se le debe tener a los dirigentes del pueblo. Notemos esto, como él, el Hijo de Dios, está consciente de la palabra de Dios en medio de una situación tan injusta. Él tenía todo el derecho de sentirse enojado e indignado por lo que le estaban haciendo, pero eso no lo hacía olvidarse de su identidad como hijo de Dios. ¿Se están dando cuenta de eso, hermano? La ley del Señor estaba en su corazón y en su mente. Aun cuando lo confrontó de esa manera, cuando le dijeron, él es el sumo sacerdote, inmediatamente dijo, hermanos, no sabía, porque la Biblia dice, o sea, la palabra de Dios dice que no debe uno, en el versículo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Estaba en su corazón. Ahora pensemos en nosotros, pensemos el día de hoy, porque esta es palabra de Dios. Ahora, ¿qué estamos sacando? ¿Qué aprendemos? Bueno, ¿te olvidas tú de tu identidad como hijo de Dios durante una situación difícil en tu vida? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cómo nos enfrentamos ante una situación difícil? Cuando sientes que alguien te ha ofendido por medio de palabras o de acciones, ¿se te olvida quién eres? O yo no sé, tal vez tu esposo dijo algo o hizo algo, tu esposo, hermana, o hermano, tu esposa dijo algo o hizo algo, o un vecino, o tus hijos, yo no sé, o un compañero de trabajo, o un hermano de tu familia espiritual dijo algo o hizo algo
que te causó mucho dolor y te ofendiste, pero la pregunta es, ¿se te olvidó que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti? Esa pregunta es para todos nosotros, ¿cierto? Porque estamos en un mundo caído, hermanos y hermanas. No existe ser humano que no falle y que no peque. No existe cristiano que no peque. No existe ser humano que no va a ser desilusionado o herido, sea intencionalmente o sin intención, pero esa es nuestra experiencia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos enfrentamos nosotros ante esas situaciones? Miren al apóstol Pablo. Miren todo lo que le está sucediendo, hermanos, de una manera injusta. Y aún el religioso lo mandó a golpear en la boca. Entre más el cristiano crece en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, escuchen, su vida más responde de una manera piadosa en toda situación, por muy difícil que sea. Pero necesita el cristiano crecer. Crecer, hermanos, es por esto que el objetivo de la salvación no es dejar de pecar. Eso lo tenemos que comprender bien. El objetivo de la salvación de un ser humano no es que deje de portarse mal y que comience a portarse bien. El objetivo de la salvación es conocer a Jesucristo. Ese es así de sencillo el objetivo de la salvación. Crecer en el conocimiento de Jesucristo, crecer en su gracia, porque entre más conoces al Hijo de Dios, más consistente estás de tu identidad y de tu comportamiento, y va a ser diferente. Pero nuestro objetivo no es pórtate bien, cambia tu comportamiento. Eso es religión, y el cristianismo no es religión, hermanos y hermanas. Entonces existe el día de hoy una línea en el cristianismo donde tanto pastores como cristianos o que los que enseñan ahí ponen el énfasis en el cambio de comportamiento. Estamos hablando dentro del cristianismo. Su énfasis está en cambia tu apestoso comportamiento. Y no está el énfasis en conoce quién eres en Cristo Jesús. ¿Se han dado cuenta, hermano? La línea en las iglesias y en las predicaciones que vemos en el internet ahorita, que hay tan millones de predicaciones, es increíble. Casi todas las iglesias ya salen en YouTube o en Facebook, todas las iglesias, hermanos, pero notamos esa línea dentro del cristianismo. Pórtate bien, deja de portarte bien. Eso para mí es preocupante. Y por eso el cristianismo está como está. Por eso hay gente que profesa ser cristiana que su vida, hermanos, no refleja el carácter de un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque no han crecido en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo. Están tratando de portarse bien porque eso es lo que se está predicando desde enfrente. Pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz el otro. Para mí es preocupante porque lo que sucede la mayoría de las veces es que tanto el pastor como los cristianos maduros terminan simplemente enseñando moralidad y no el mensaje verdadero del evangelio.